Bienvenidos a Salud Conecta con el doctor Enrique de Madaria Pascual, médico especialista en aparato digestivo del Hospital General Dr. Balmis de Alicante y también presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología. Hoy vamos a tratar el sobrepeso y la obesidad. Doctor de Madaria, estamos a las puertas de la Navidad y la mayoría nos inflamos a comer y beber. ¿Por qué unas personas engordan más que otras? Hola Gregorio, en estas fechas en las que todos comemos y cenamos mucho es frecuente engordar unos kilos, seguro que a mí mismo me pasa, pero fíjate que tendemos a pensar que la gente con obesidad o sobrepeso, esto es porque les gusta más comer o porque es gente que se controla más o que tiene más pasión por el comer y eso no es del todo cierto. Vamos a hablar de este tema en este videoblog que para mí me resulta muy interesante. Antes de nada, comentaremos que las células que almacenan la grasa son los adipocitos. Tienen acúmulos de grasa en su interior, son células que son como un globo que se llena de grasa y el acúmulo de esas células de grasa, de esos adipocitos cargados de contenido de altas calorías guardado en grasa, es lo que conocemos como la grasa, las mollas que tenemos, por decirlo así. El cuerpo regula la cantidad de grasa que tenemos mediante el control de sensaciones como el hambre y la saciedad, la sensación de placer que da de comer y la cantidad de energía que se gasta, alcanzando un equilibrio. Una situación en la que para el cuerpo, de forma inconsciente, digamos que el cuerpo decide qué es la cantidad de grasa que tenemos ideal. Por ejemplo, Gregorio, para mí es 79 kilos. Yo tengo un ligero sobrepeso, o no tan ligero a veces, pero, por ejemplo, mi situación de equilibrio, para mí creo que es 79 kilos, porque si engordo más, mi tendencia a bajar peso es muy fácil, pero si adelgazo, tiendo a volver a esa situación, a esos 79 kilos. Vamos a ir viéndolo. El problema, como te estoy contando, es que algunas personas ese equilibrio, esa cantidad de grasa ideal, no ideal, sino la que juzga al cuerpo como normal, conlleva, como es en mi caso, sobrepeso u obesidad. También influye, por supuesto, el tipo de dieta que tomamos y la falta de ejercicio, con lo que la cantidad de grasa que el cuerpo da como normal, junto a nuestros hábitos de vida, que pueden ser sanos o insanos, pueden determinar una mayor tendencia al sobrepeso u obesidad. Y para dejarlo bien claro, imagínate que dos personas que miden 170 centímetros, por poner un ejemplo concreto, una tiene un equilibrio para el cuerpo en 65 kilos y otra en 100. Si esas personas adelgazan, por ejemplo, 5 o 10 kilos, la tendencia del cuerpo, como vamos a ver a lo largo de este videoblog, es a retornar a ese nivel que el cuerpo juzga como normal. Si tu nivel normal es de sobrepeso u obesidad, pues tendrás una gran tendencia durante toda tu vida a tenerlo. Siguiendo el ejemplo, ¿existen factores de riesgo hereditarios que nos hagan aumentar de peso? Es un tema extremadamente interesante. Se han estudiado los patrones de peso de gemelos genéticamente iguales y se ha estimado que entre un 40 y un 75% de la cantidad de grasa que tenemos es heredado y esto va en contra de lo que piensa la gente, la sociedad, que piensa que la persona que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, es simplemente por sus pasiones y por su falta de control y en realidad 40-75% de eso está determinado genéticamente. Y esto se conserva incluso si los gemelos son criados en diferentes hogares, es decir, diferentes lugares con diferentes hábitos alimentarios. O sea, hay una carga genética muy importante. Además, los niños adoptados tienden a tener la cantidad de grasa de sus padres biológicos, no de los adoptivos. No es tanto, o por lo menos en una parte importante, no es un tema cultural, sino determinado genéticamente. De hecho, se han identificado cerca de 500 factores hereditarios que influyen en nuestros depósitos de grasa, influyendo en la respuesta que tiene nuestro cuerpo a comer demasiado o ante el ayuno prolongado, el consumo de energía, la comida que preferimos, la sensación de hambre y saciedad, muchos factores que están determinados o fuertemente influidos genéticamente. O sea que los genes son importantes, pero desde luego hay una cosa que sabemos, que es que ahora, en el siglo XXI, hay mucha más obesidad que antes, y es probablemente porque consumimos más azúcares, hacemos menos ejercicio físico. Entonces, esos factores ambientales que explican también una proporción de la grasa, pues también están favoreciendo
más que antes, pues que haya más sobrepeso y más obesidad. Cuanto más joven eres al exponerte a esos factores ambientales, parece ser que hay más probabilidad de obesidad, probablemente al cambiar la cantidad de grasa que nuestro cuerpo juzga como adecuada. Doctor, ¿y qué genes favorecen el almacenamiento de grasa corporal? La obesidad más común está influenciada por muchos genes diferentes, ya hemos dicho que se han descrito más de 500 y probablemente haya más que aún no conocemos. Pero hay dos grandes grupos de genes, por dar un resumen que sea comprensible y fácil, que regulan que tengamos mayor o menor peso. Unos son los que regulan el equilibrio de energía, esto es a nivel cerebral, y que ve cómo se gasta la energía más o menos, y luego los que distribuyen la grasa en el cuerpo, que están más relacionados con las células grasas, con los adipocitos. Y vamos a poner un ejemplo, que es el gen FTO, del que hay varias variantes, son el mismo gen pero con algunos cambios, algunas mutaciones. Hay variaciones de este gen que parecen predisponer a que haya un mayor uso de las reservas de grasa. Los adipocitos, las células grasas, queman más energía, dan más energía para quemar, y por el contrario, en otras variaciones de este gen se tiende más a almacenar grasa, a ser más rata en quemar energía, no quemarla, favoreciendo el aumento de peso. Hasta ahora hemos visto la obesidad común, en la que hay muchos genes muy complejos que influencian el peso interaccionando unos con otros, pero hay algunas enfermedades raras que una única mutación en un gen se asocia a obesidad. Un ejemplo es el síndrome de Prader-Willi, en el que hay una falta de un gen en concreto que da una serie de manifestaciones psiquiátricas, musculares, pero una de ellas es que son pacientes con un apetito muy intenso, que hacen que coman compulsivamente y engorden mucho. Incluso ha habido casos anecdóticos de estallar el estómago, de comer tanto, porque es una compulsión muy, muy grande, es parte de esta enfermedad, aunque puede ser reconducida de una forma satisfactoria estando encima del paciente y con una adecuada terapia. Doctor de Madaria, más allá de una dieta sana y el ejercicio diario, ¿cómo evita nuestro cuerpo sumar y sumar kilos? Para el ser humano con sobrepeso u obesidad, la verdad, y esto también va en contra de las creencias populares, es muy difícil perder peso y mantenerse más delgado. Se puede perder peso, pero la tendencia a volver a tu peso que el cuerpo juzga como normal es muy, muy grande. Con una dieta y cambios de estilo de vida, en general se pierde peso durante 6 a 9 meses, luego se mantiene un tiempo esa pérdida de peso para luego tender de forma muy fuerte a ganar de nuevo ese peso perdido. El cuerpo reacciona alterando el equilibrio de consumo y gasto. Aumenta la necesidad de consumo incrementando el hambre y disminuye el gasto de energía bajando la velocidad de nuestro metabolismo. Es decir, tenemos mucho más hambre, gastamos mucho menos y eso hace que tendamos a coger otra vez ese peso. Muchas de esas respuestas del cuerpo están determinadas, ya lo hemos dicho, genéticamente, y hay estructuras del cerebro que integran mensajes hormonales que llegan desde esas células grasas, desde los adipocitos, desde el aparato digestivo, desde los órganos endocrinos, desde el hígado, y hacen que el cerebro integre todo eso en respuestas de comportamiento como el placer, el autocontrol, la impulsividad. El cerebro produce la sensación de hambre y de saciedad. Además, determina cuánto se consume de la energía almacenada. Y todo eso juega en contra de nuestro objetivo de perder peso y mantener la pérdida de peso. ¿Y qué papel juegan nuestras hormonas en el sobrepeso y la obesidad? Pues vamos a hablar de hormonas que no son muy conocidas por la sociedad general. Primero destacaremos la leptina. Esta es una hormona muy interesante relacionada con la reacción del cuerpo a la pérdida de peso. La producen los adipocitos, nuestras células grasas, de forma que cuanta más grasa tenemos, más leptina hay en sangre. Y la leptina está informando a nuestro cerebro de cuánta grasa tenemos en el cuerpo. Si hay mucha grasa, los adipocitos producen mucha leptina, y si adelgazamos, al perder la grasa se produce menos leptina y el cerebro se alerta de que estamos perdiendo grasa. La importancia de esta hormona es que cuando perdemos peso y baja la concentración en sangre de leptina, el cuerpo reacciona incrementando el hambre para comer más y bajando la cantidad de energía que gastamos para no seguir perdiendo peso.
el nivel de bajada de peso al que se dispara esta respuesta a la pérdida de peso, al bajar la leptina, parece que es muy, muy importante para determinar el peso que tendemos a tener cada persona, nuestro peso específico. Otra hormona muy implicada es la grelina, que esta la produce el estómago y el duodeno, el aparato digestivo, y al contrario de la leptina, estimula el apetito al estar alta en sangre. Se eleva, por ejemplo, cuando pensamos al comer, ¿no? No sé si te ha pasado, Gregorio, que piensas en la comida de Navidad y algo que te gusta mucho y de repente te entra un hambre voraz, pues eso es que la grelina está aumentando. Y cuando comes, disminuye. Al llenarse de comida el estómago, hay una reacción del estómago para producir menos grelina. Aumenta cuando hacemos dieta o ejercicio y perdemos peso, siendo otro de los mecanismos que nos dificulta mantener esa pérdida de peso que hemos conseguido, aquellos que lo puedan conseguir. En cualquier caso, los gastos de energía diarios son fundamentales en esta reacción del cuerpo a la pérdida de peso, de forma que al adelgazar disminuye el gasto diario de energía hasta un 30%, que es mucho. O sea, un tercio de la energía que gastamos todos los días puede bajar si estamos perdiendo peso, y esta bajada hace que al consumir menos calorías diarias nos cueste más perder más peso y tendamos a recuperarlo. Doctor de Madaria, parece que estamos condenados a engordar y solo nos cabe pasar hambre para estar delgados. Pues con todo lo visto, todos tenemos un nivel de depósitos de grasa en nuestro cuerpo considerado normal. Con frecuencia este determina sobrepeso u obesidad y esto hace difícil perder peso, pero es sano hacerlo. El mensaje no es: si tienes sobrepeso o obesidad, abandónate porque es imposible. O sea, acercarse a nuestro peso ideal tiene beneficios para nuestra salud. Y en cualquier caso, engordar más allá del peso que tu cuerpo juzga como ideal es muy malo, porque en realidad pues estás además teniendo factores adicionales para tener problemas de salud. Perder peso de forma sostenida no es simplemente una cuestión de voluntad, nuestro cuerpo luchará con todo su poder para recuperar el peso y en la mayor parte de los casos esto ocurrirá, pero tener pérdidas, aunque sean pérdidas que, claro, es que, Gregorio, muchas veces perdemos peso más que por salud, por tema de ser más guapos, ser más atractivos, y quizá lo que hay que hacer es perder peso para estar más sanos. Y a lo mejor yo que peso, como te he dicho, 79 kilos, a lo mejor en vez de querer pesar 70 o 68, pues a lo mejor de bajar unos pocos kilos, estar en un nivel que tenga un equilibrio bueno entre la necesidad del cuerpo de volver a mi peso determinado y tener yo una salud mayor y tener una calidad de vida mejor. ¿Y qué enfermedades están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad? Pues la obesidad se asocia a diabetes, a hipertensión, a hipercolesterolemia, enfermedades del corazón, apnea del sueño, incontinencia, depresión y menor calidad de vida, aparte de molestias diarias, pues por ejemplo, tener que subir una escalera teniendo mucho más peso, sobre todo cuando nos movemos en una obesidad importante. El sobrepeso sin enfermedades cardiovasculares ni diabetes es una situación de bajo riesgo comparado con tenerlas. Se trata con dieta y ejercicio, cambiando hábitos a largo plazo y sobre todo buscando no engordar más y tener objetivos de pérdida de peso que sean razonables. Las pérdidas de peso a largo plazo serán complicadas de conseguir, se necesita un esfuerzo importante, pero por supuesto una proporción de gente lo va a conseguir. En el caso de sobrepeso asociado a enfermedades u obesidad, está indicado añadir medicamentos que ayudan a perder peso si no bastan las medidas anteriores. Hay que ver los efectos secundarios de este medicamento, ver que merezca la pena, y en ese contexto de que hay otras enfermedades asociadas, de que hay obesidad, pues merece la pena, y el objetivo es perder al menos un 5% del peso corporal. Y si esto también falla y hay obesidad importante, pues se puede ir al método más eficaz, pero también el más agresivo, que es la cirugía bariátrica, una serie de técnicas quirúrgicas que ayudan a perder peso, como bajar el volumen del estómago, modificar la anatomía del intestino y de las secreciones biliopancreáticas para que el paciente en realidad absorba menos la comida y se pierda por las heces, o se sacie más pronto porque el estómago tiene menos volumen para recibir comida. La cirugía realmente es el método más efectivo de lejos para perder peso, pero también es el más agresivo y puede asociarse a complicaciones. Por lo tanto, hay que usarlo en gente que merezca la pena
con alto riesgo de tener problemas por una obesidad importante. Doctor, para concluir, una recomendación para las comilonas de Navidad. Hombre, Navidad solo hay una al año, entonces yo creo que también hay que aprovechar la Navidad y, bueno, pues comer cosas deliciosas en estas fechas. Los días que no sean de celebración, pues ser moderado para tener un equilibrio y en cualquier caso, pues tener un equilibrio tanto en las comidas y cenas copiosas que vamos a tener estas fiestas, como luego en enero, que todos nos apuntaremos a un gimnasio y haremos régimen, o no, o duraremos un día o dos, pero bueno, el equilibrio yo creo que es la mejor recomendación en medicina, equilibrio en todo, el gozar de la comida y el gozar de estar con los nuestros, pero también con cierto equilibrio y bueno, pues tener unas navidades apasionantes y después de todo lo que hemos tenido del COVID-19, pues nos merecemos alguna que otra comilona, Gregorio. Doctor Enrique de Madaria Pascual, médico gastroenterólogo. Feliz Navidad. F, saludos. Muchas gracias.